Bueno, queridos, por aquí Alba Cecilia Mujica acompañándoles durante semana y media, mientras Pedro está ausente de aquí de Éxitos y de su programa con todo. Bueno, miren, hay una información sumamente importante que no podemos dejar fuera de la lupa y tiene que ver con la decisión que ha tomado a través de una cadena, de una rueda de prensa, el Consejo Nacional Electoral y ahora pues la Comisión Nacional Electoral de Primaria. ¿Se acuerda? Instalar una comisión mixta para comenzar a discutir desde el martes 26, o sea, el día de mañana, los aspectos técnicos que se pueden necesitar en relación al evento para escoger al candidato unitario de un sector de la oposición. Esto es importante porque, bueno, ha habido algunas declaraciones de la Comisión Nacional de Primarias, luego de haber escuchado a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, el viernes, en relación a esto que está pues planteándose en el terreno de juego del proceso electoral interno de las primarias de la oposición. Ellos dicen que se mantiene la fecha del 22 de octubre y que el cronograma ya establecido también se mantiene. Y bueno, creo que siguen las conversaciones y las discusiones en relación a esto de que el Consejo Nacional Electoral se adapte pues a los avances ya establecidos. Pues bien, vamos a conversar de inmediato con el colega Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en fuente política. Me encanta hablar contigo, pero Pablo, porque bueno, hay varias cositas allí que entiendo están ocurriendo también con los candidatos, que ha habido reuniones este fin de semana de los candidatos de la oposición, expresando su punto de vista sobre lo que tendría que ser pues este acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral, si es que finalmente se da. Pedro Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo te va? Un Bien, mi placer amor. para mí también compartir contigo. Bueno, creo que estamos aquí, Alba, ante la segunda temporada de una serie que Mm, arrancó meses atrás, ¿no? mm, Luego de más de 100 días de la carta que envió la Comisión de Primaria planteando sus inquietudes, su solicitud a el CNE. Pues bueno, en el camino se cambió el CNE, no hubo nunca ninguna respuesta por parte del CNE y ahora con nuevos actores, nuevas autoridades en el CNE, comienza esta temporada, pero teniendo además la cuenta regresiva, ¿no? No por casualidad la respuesta llega un mes antes de la elección primaria convocada para el 22 de octubre. Y seguimos en suspenso porque, bueno, hoy las partes anunciaron es la constitución, la conformación de una comisión técnica ujú. que debería reunirse el día de mañana. Pero no hay todavía una respuesta clara sobre las peticiones o los planteamientos de la oposición. Ya veía por allí una declaración de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, diciendo que es la oposición la que tiene que adaptarse al CNE, que el CNE es el que impone las reglas. Yo creo que tal como está planteado en esa respuesta, en la primera respuesta del CNE, yo creo que aquí no es que te están ofreciendo un apoyo para que tú decidas si lo aceptas o no, sino que pareciera venir allí ya incorporada la obligación a Una imposición, aceptarla ¿no? para poder hacer las primarias. Entonces, Ujú. obviamente, esto pone en peligro la, la, el desarrollo de las primarias. Vean además que el CNE habla de un apoyo técnico, pero también de un apoyo constitucional, legal, lo que hace pensar que, por ejemplo, el caso de los candidatos que están inhabilitados, pues muy seguramente el CNE objetará o dirá que no pueden participar aquellos que han sido inhabilitados. Sí, Pedro Entonces, Pablo, al me voy final, a bueno, detener un sí, minutico allí y me disculpas, porque sí, ciertamente he escuchado que ha habido este fin de semana reuniones de todos los candidatos de la oposición, grupos en la mañana, grupos en la tarde, pero todos al unísono se han puesto de acuerdo para decir que, oye, que hay que mirar muy bien, muy de cerca esta propuesta que hace el Consejo Nacional Electoral, porque entre otras cosas, como tú decías, pues lo que estaría buscando es que los candidatos inhabilitados no se puedan inscribir a la hora de hacer la inscripción al Consejo Nacional Electoral para el proceso de primarias. Entonces, en vista pues de los avances que han tenido, y lo hemos visto en la calle, de los principales candidatos que están arriba en las encuestas y en los números, pues. así es, y estamos hablando del tema inhabilitados, pero puede haber otros temas. Recuerda las observaciones que hizo la oposición sobre el tema de las captahuellas. Es decir, todo aquello que se planteó hace más de 100 días sigue sin respuesta. La cosa es que estábamos en ese momento, en el mes de junio, y ahora estamos ya a menos de un mes de la elección primaria. Esa es la gran diferencia. Es decir, no tienes
margen de maniobra, demasiado tiempo, si en realidad quieres hacer ese acuerdo con el CNE para mantener la fecha y además mantener las condiciones que ha planteado la oposición, que como digo, también incluye elementos técnicos del proceso. Y por supuesto, por eso subrayaba que en la respuesta que da el CNE habla de un apoyo constitucional. Y Sí. por supuesto uno piensa que ya ellos han objetado públicamente, han cuestionado públicamente que candidatos que han sido inhabilitados puedan participar. Entonces te podría imaginar todos los cambios que habría que hacer, pero además súmale lo que te señalaba, que cuando uno ve esa respuesta no pareciera ser una oferta para que tú decidas si aceptas o no, sino ya viene con la imposición, o sea que es el CNE quien debería hacer la primaria o participar, intervenir en la primaria. Entonces, claro, el gran desafío, y ya tú hablabas de las reuniones que han tenido candidatos y factores de oposición, es qué hacer en este escenario Claro. si se terminan anulando las primarias, qué mecanismo, cómo puedes responder, porque tú no puedes, obviamente, o te expones a sanciones si llegas a declararte en desacato. Supongamos que te dicen, tienes que hacerlo con el CNE, no, yo lo hago por mi cuenta. Bueno, entonces atente a las consecuencias si te declaran en desacato Ok, por qué no análisis tan cumplir con las del interesante. CNE. Sí, estamos conversando con Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en fuente política. Qué análisis tan interesante, porque tú hace unos minutos decías que ponía en peligro el desarrollo de las primarias. Estas discusiones que se están dando, podría ponerlos el 22 de octubre. O sea, como decías, no en vano, no es por casualidad la respuesta humejante de este proceso. Eh, Cuando los candidatos, si los candidatos dicen públicamente no estamos de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral lleve técnicamente este proceso primario, ¿sería declarado en desacato y qué podría pasar? ¿Se suspenden las elecciones primarias? Bueno, es que allí, lo que te decía, te expones, ¿no? Recordemos nada más todo lo que pasó cuando se declaró en desacato al Parlamento elegido en el año 2015. Si se considera, ya tú has tenido además, hay que recordar, declaraciones de miembros del alto mando militar, el más destacado, el comandante general de la Guardia Nacional, quien, bueno, básicamente señaló que la primaria era un elemento casi que, o un evento casi que subversivo y cuestionaba la participación de los inhabilitados, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿a qué te expones? A, bueno, que o la haces con el CNE o no la haces. O si la haces, bueno, un proceso que entonces puede ser considerado como irregular, ilegal y como digo, hasta subversivo. Entonces, obviamente, tienes Mm. que prepararte seguramente ya, y entiendo que es parte de la discusión en el seno de la oposición, bueno, qué hacer en caso de que no te permitan por ninguna vía llevar adelante la primaria, ¿no? Ni siquiera hacerla por autogestionada, como está ahorita planteado, Sí. sino que te obligan a hacerlo con el CNE o no se puede No hay hacer. nada en la ley Entonces, electoral, querido Pedro Pablo, no hay nada en la ley electoral que diga que efectivamente pueda hacerse un proceso de consulta a la ciudadanía en el caso de la oposición a través de primarias sin el apoyo del CNE técnico. sí, sí, es que ha ocurrido en el pasado que la oposición ha hecho consultas sin el apoyo del CNE. Aquí el tema es, por eso recordar lo que pasó con el Parlamento el año 2015, porque uno, estamos hablando de escenarios, y recordar que sigue en marcha la negociación, digamos, entre la oposición y la Comisión de Primaria del CNE, pero uno puede, hablando aquí de escenarios, bueno, prever que venga una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que diga que debes hacer la primaria con el Con el CNE o que no CNE. pueden Ujú, participar inhabilitados. ujú. Digamos, cuando uno se pone a evaluar y tomando los antecedentes que tenemos recientes de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, pues bueno, es un elemento que está allí. Como digo, en principio hay una negociación que está en marcha y que mañana debe entonces constituirse esta comisión mixta que Ujú, anunciaban hoy Amodoso y Casal. ujú. Pero, bueno, tomando en cuenta las declaraciones, lo que han señalado en los últimos tiempos, claramente, digamos, un escenario que tienes que tomar en cuenta de primero la posibilidad de que se elimine la primaria, digamos, que no permitan el desarrollo de la primaria. Eso es un factor que obviamente está pesando allí por esta intervención de última hora No, del está súper CNE, que como digo, interesante, bueno, está Pedro ya Pablo. a pocos días de la primaria. Claro, pero además yo diría que también saber qué va a pasar con los candidatos si están en desacuerdo, que sea el CNE el que lleve el proceso técnico, qué pasaría si la Comisión Nacional de Primaria, a través de esta comisión mixta que mañana va a estar discutiendo todos estos aspectos, pues decidan que sí, que va a ir el CNE porque no habría otra salida. ¿Qué pasaría allí? Claro, es que por eso digo que este es un tema, además, y eso es Wow, sí. fundamental, tenerlo claro, que genera o busca generar, digamos, división y tensión dentro de la oposición. Aquí se está discutiendo básicamente un tema que ya se había discutido y que ya se había resuelto. Recordar toda la discusión que generó
la participación o no del CNE, hasta que al final, luego de que se anuncia la disolución de la anterior directiva del CNE, la Ujú. oposición dice, bueno, voy con una primaria autogestionada. Aquí está reabriendo, faltando un mes para el proceso, reabriendo una discusión, repito, que ya estaba superada y que ya tú habías señalado que avanzabas por la vía de la primaria autogestionada. Ahora, ¿qué pasa? Exacto. Que, repito, una cosa es que tú lo plantees como un espacio de negociación para ver si el CNE se incorpora al proceso de primaria. Otra cosa muy distinta es que te lo pongan por la vía de la imposición y que te digan además quién puede participar o no. Entonces, por eso Exacto. digo que es la incertidumbre que existe en este momento, los escenarios que pueden estar planteándose y la dificultad de lo que tú señalas. Bueno, si tú anulas la primaria o pones esa cantidad de obstáculos, bueno, ¿qué hacer o qué mecanismo emplear y qué acciones tomar para tener al final el objetivo, que el objetivo es tener un candidato unitario? Muy difícil esperar también en medio de Ujú. estos escenarios que se levanten las inhabilitaciones, muy difícil esperar eso, tendría que ser parte de una negociación que, bueno, no tenemos información de que avance una negociación a ese ritmo y de esa manera Y lo iba a para preguntar si consignar había ese tema. posibilidad de que la oposición pues plantee, bueno, levanten las sanciones y vamos todos por el CNE. Claro, por eso decía de una negociación, pero es que no solamente es levantar las sanciones y vamos por el CNE, sino también la otra parte que tendría que no solamente prestar el CNE, sino también el revisar las inhabilitaciones. Hay disposición del gobierno para hacerlo. O sea, hay una negociación que esté tan avanzada que No pueda pareciera, estar ¿no? anunciándose el levantamiento de las inhabilitaciones. No solamente es, digamos, el apoyo técnico del CNE, que obviamente tiene su peso en todo este proceso, sino también, sobre todo, creo que es la clave, las inhabilitaciones, porque te puedo dar apoyo técnico, pero si no pueden participar los candidatos que están al frente en las encuestas, los candidatos que quieren participar o que los partidos quieren postular, bueno, es una primaria obviamente muy disminuida, por decirlo de alguna Ujú, manera, ¿no? Si ujú, no pueden ujú. participar aquellos que generan además mayor movilización, mayor interés en la población. Entonces, al final, por eso te decía, son una cantidad de escenarios que se abren con esta última intervención del CNE, una primaria que está clarísimamente amenazada, Sí. y estamos hablando de una primaria, repito, que bueno, tampoco tienes demasiado tiempo para estar revisando las condiciones en las que se va a dar, porque bueno, ya en menos de un mes tiene que celebrarse este proceso. Sí, fíjate, Pedro Pablo, tú decías que estamos en presencia de la segunda temporada, es así como casi que una serie, ¿no? ¿Cómo Así vislumbras es. tú la tercera temporada después de la reunión que se va a realizar mañana? Bueno, estamos en la segunda temporada y aquí lo que no sabemos, ¿no? Hemos hablado de los escenarios, es bueno, es si el protagonista llega con vida o no al final de esta temporada, ¿no? Ajá, ajá. También, como digo, hay poco tiempo, o sea, hay poco tiempo para poder desarrollar una negociación. Lo que está pidiendo la comisión de primaria, no ha habido respuesta todavía a ese reclamo. Y luego, repito, el tema de las inhabilitaciones que pesa demasiado en toda esta discusión Ujú. al final. Entonces, claro, obviamente la oposición está teniendo sus reuniones y revisando los distintos escenarios que se abren ahora. No es para nada fácil. Como te señalaba también, algo que es fundamental, creo yo, que este tipo de acciones terminan buscando generar mayor división, fractura, desconfianza dentro de la oposición. Porque aquí, como te digo, estás reabriendo un tema que ya estaba superado, ¿no? Y Sí. estás reabriendo las puertas, ya tú has visto las declaraciones. Ahí, digamos, si bien se ha mantenido con cierta unidad, pero también se ven los matices. No es lo mismo una respuesta que da Carlos Prosperi que la que da Andrés Velázquez, por ejemplo, ¿no? Para hablar Ujú, de algunos de los candidatos que ujú. están participando Sí, en el sí. proceso. Ujú. Entonces ya por ahí tú vas viendo, bueno, que asoman diferentes visiones y el reto al final de la oposición es, bueno, mantener la unidad en medio de esto, Claro. que no genere mayores fracturas, enfrentamientos internos y luego también tener claro que, bueno, así como hasta hace poco se hablaba de un mecanismo para eventualmente buscar sustituto, reemplazo a un candidato inhabilitado, bueno, aquí tienes que buscar ya el reemplazo no solamente pensando en ese candidato, sino incluso en la propia primaria. O sea, ¿qué pasa si no puedes llevar adelante una primaria para escoger al candidato Claro. o por lo menos una primaria que te serviría, si no para escoger al candidato, porque terminaría siendo un inhabilitado, al menos para reconfigurar, recomponer, reorganizar a la oposición, que también eso es lo que está obviamente en discusión. Sí, fíjate, Pedro Pablo Peñalosa es periodista especializado en fuente política, que tú hablas de una palabra, de la palabra reemplazo en el caso, pues, de que la inhabilitación continúe, obviamente, y que el aspecto técnico de estas elecciones primarias los lleve el Consejo Nacional Electoral. Eso es un escenario que significaría como un retroceso y empezar de cero. Y por otra parte,
tú decías la unidad entre los candidatos y creo que desde hace rato no se ve una unidad entre ellos, pero en este caso pareciera que sí, que están todos remando hacia el mismo lado, ¿no? Sí, yo destacaría, a ver, ahí había una respuesta. Yo lo primero que destacaría es que ellos han salido en respaldo de la comisión de primaria. Es decir, tener una vocería, si bien como te decía, ha habido declaraciones y tú ves algunos matices en esas declaraciones, bueno, han dejado todo, digamos, han respaldado la actuación de la comisión de primaria. Eso es fundamental, ¿no? Tener Ujú, un actor allí y una vocería clara y no que cada quien salga respondiendo lo que considera. Entonces, es un punto a destacar. Ahora, el desafío es mucho mayor, por lo que te decía, y mucho más en ese escenario que planteamos de la posibilidad de que sea inviable la primaria, porque ahí no solamente una respuesta, sino, bueno, acciones claras de ver qué hacer entonces, qué mecanismo, ya no solamente hablando de la posibilidad de buscar un reemplazo, porque aquí también lo que pasa es que la inhabilitación termina, por supuesto, desvirtuando la primaria, o sea, porque entonces la primaria no serviría, en ujú, teoría, para escoger ujú. un candidato presidencial, porque ese candidato no va a poder postularse, sino, bueno, tendría otro objetivo, como te decía, por ejemplo, bueno, recomponer, reconfigurar, reequilibrar a las fuerzas que están dentro de la oposición. En Sí. principio, sí, han actuado, digamos, con unidad aquí, con coherencia en las respuestas, que confiando en el trabajo de la comisión de primaria, pero creo que ahora es que comienza el desafío, ahora es que se va a ver la capacidad de respuesta, si esto, como digo, va escalando hasta el extremo, que es el escenario que pareciera asomar, de que se haga inviable o muy difícil llevar adelante unas primarias, porque, bueno, te impondrían unas condiciones que un sector de la Ujú, oposición claramente, o bueno, prácticamente toda, ¿no? Ha ujú. señalado que rechazan. Sí. Bueno, pero Pablo, creo que también ahí hay algo importante y es el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, que es un hombre que es bastante acertado en la forma de conducir este tipo de situaciones y bueno, pienso que podría influir mucho en que las cosas se vean con otro cristal, ¿no? Independientemente de lo que las autoridades del Consejo Nacional Electoral consideren llevar a esta mesa el día de mañana. Mañana es un día crucial sin duda, para saber exactamente qué va a pasar y si ciertamente se mantiene la fecha del 22 de octubre. ¿Crees lo mismo? Sí, aquí estamos en cuenta regresiva, Ujú, porque, bueno, viene esta comisión, o sea, tú no puedes, ¿qué tantas largas puedes darle tú a esa negociación? O sea, tú no puedes llegar el 21 de octubre diciendo, bueno, vamos a revisar. Tú tienes que ser una cosa de, bueno, de días, ¿no? Para no decir horas, o sea, una cosa claro, que se resuelva en el sí. corto plazo, viendo, por eso, cuál es el alcance primero, cuál es la voluntad real y la disposición real del CNE, y cuál es el alcance de su participación. Como decía, hay unos elementos técnicos que ya se ha hablado para garantizar el secreto, digamos, resguardar la identidad de los votantes, ¿no? Proteger la identidad de los votantes es un tema que ha sido parte de la discusión dentro de la oposición, pero luego Ujú, este otro elemento de si ellos cuestionan, objetan la participación de candidatos que están inhabilitados. Te podrás imaginar lo que eso afectaría el proceso, ¿no? Entonces ya claro. estamos obviamente Por viendo el la fecha, reemplazo del que tú hablas, ¿no? sí, por eso recordaba, digamos, esto es una respuesta que está llegando más de 100 días después de que se planteó. O sea, la carta que envió en su momento la oposición quedó sin respuesta. Hubo hasta un cambio de la directiva del CNE, no es el mismo CNE, y ahora es que se están diciendo, bueno, sí, vamos a retomar aquello que dejamos atrás hace 100 días. Entonces, obviamente, bueno, eso es un elemento que viene digamos, a sacudir, digamos, todo este proceso que ya, como digo, bueno, no tiene demasiado tiempo. O sea, tú no puedes estar discutiendo la participación del CNE de aquí al, no sé, como te decía, el 20 de octubre, cuando es el 22 que va a ser la elección. Entonces, tienes que Sí. tener una respuesta inmediata, rápida, una reacción inmediata. Y, como digo, también prepararte un escenario que está allí, Ujú, hipotético hasta este momento, que es que, bueno, se haga imposible o inviable la realización, la celebración de las primarias. así es. Oye, Pedro, súper completo. Muchas gracias, Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en fuente política. Te lo agradecemos inmensamente porque, como decimos, pues son horas, días cruciales, importantes desde el viernes pasado cuando se anuncia esta forma pues de hacerlo a través de cadena nacional y las discusiones que se han dado desde que el Consejo Nacional Electoral ha hablado del apoyo técnico a las primarias o de llevar a cabo esas primarias a través del proceso que ellos consideren. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ti, un abrazo, que estés muy Un bien. abrazo igualmente, Pedro Pablo Peñalosa. Este muchacho es una maravilla. Yo estuve trabajando en Onda con él un buen rato
Así, él estaba haciendo muchas suplencias allá abajo y divino trabajar con él, porque es así como un experto de esos periodistas que se convierten en esos eternos expertos en la materia y en la fuente que logran cubrir, como en este caso la política, que no es tan fácil. Fíjense ustedes cómo ha dado la vuelta a la tortilla, pues desde el viernes para acá. Así que vamos a estar muy, muy atentos con esto. Seguramente mañana de nuevo aquí en Con Todo y Pensini, pues en esta suplencia que le estoy haciendo a Pedro, pues continuaremos hablando del tema. Cuando sea necesario lo haremos. Vamos a publicidad.